psicología y tarot. ¿Por qué juntos? Bien, la psicología se ocupa de la psiquis humana, del estudio a través de la conducta. Y el tarot, ¿por qué juntos, no? Y el tarot es un lenguaje simbólico que al interior de nosotros, de cada uno de nosotros, va a tener una decodificación que atraviesa también los sentidos, las emociones, lo mamado, lo cultural, lo biológico, lo heredado. Dos disciplinas que nos van a ayudar a leer nuestro propio recorrido en el aquí y ahora, funcionando como una herramienta terapéutica, de efecto terapéutico y de autoconocimiento. Arquetipos. Arquetipos es una palabra que acuña Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra suizo, que fue un psiquiatra suizo, par de Sigmund Freud, en un momento en el que el mundo empieza a cambiar de paradigma, pasar de la sola conciencia, la sola posibilidad de entender los hechos y de codificarlos de una manera, a incorporar un mundo inconsciente de programas que quizá nosotros mismos no podemos vernos a sí mismos, pero que intentando introducir símbolos y maneras de decodificar esos símbolos al interior en cuanto a las relaciones en lo emocional, en lo psicológico, en el comportamiento en sí en general. Y lo vamos a entender por qué. Porque es un arquetipo. ¿Qué significa que sea un arquetipo? ¿Qué significa arquetipo? ¿Por qué Jung nombra en un momento donde empieza a haber otro tipo de luces con respecto a entendernos a nosotros mismos, como este paso que da la psicología tan importante que es el descubrimiento y el nombrar patrones y programas que están en nuestra mente de manera inconsciente? ¿Qué quiere decir esto? En la sombra. No sabemos que existen y quizá no sabemos por qué nos comportamos de una manera hasta que podemos visualizarlo, que podemos entenderlo. Bien, ¿por qué hablamos de arquetipos? Porque hay lugares que no son comunes a todos. Más allá de que tengamos diferentes recorridos culturales, étnicos, familiares, hay algo que nos es común. Por ejemplo, ¿qué es lo común en la maternidad? Que va a haber cientos de maternidades, por ejemplo, con cada características personales, culturales, pero para cada uno de nosotros la maternidad es la maternidad, es el alimento primordial, aquel que nos conecta con el mundo 3D en el aquí y ahora. Entonces, cuando hablamos de arquetipos, todos, estemos en el lugar en el que estemos, tengamos la edad que tengamos y el recorrido académico que tengamos, todos vamos a tener al interior una lucecita que nos alumbra algo que traemos y ya conocemos. Por eso funciona perfectamente tomar este recorrido desde los arquetipos. Y cada uno de los arcanos del tarot está plagado de diferentes arquetipos. ¿Sí? ¿Por qué Marsella? Porque simbólicamente todos tenemos un atravesamiento bastante común y es lo judeocristiano. Así que vamos a ir desenmarañando los símbolos, los signos, a través del color, a través de la forma y a través de los significados y los significantes. Bien, retomamos por qué Marsella y vamos a hablar acá de lo simbólico, ¿sí? Del lenguaje simbólico. Yo decía Marsella, bien, si bien muchos hemos oído
otros nombres, Rider, el tarot de Dalí, el tarot del subsolar, el tarot... Bien. Y yo voy a tomar en este curso Marsella. ¿Qué significa que haya diferentes tarot, diferentes imágenes? Significa que estas pinturas están hechas por artistas, dibujantes, pintores, escritores, artistas. Es un lenguaje artístico, con lo cual cada uno de los autores le va a dar la impronta personal y su manera de estar en el mundo, va a quedar plasmada en una imagen. Entonces, para, por ejemplo, aprender a leer las estampas de Dalí a través del tarot, yo voy a tener que, además de saber decodificar lo simbólico del tarot pertinente, además de eso, el mundo simbólico de Dalí como artista plástico, ¿se entiende? Entonces, volvemos a por qué Marsella. Marsella, por una cuestión cultural, va a reunir, este artista va a reunir íconos, imágenes, colores que al interior de nosotros tiene una decodificación que está presente en el genoma humano, está presente en la historia de la humanidad. Y Marsella reúne una serie de significantes en estas imágenes que tienen que ver con una manera de mirar el mundo que es judeocristiana. Porque digo, casi todos vamos a entender. Bueno, hay muy pocos países donde el catolicismo, la Iglesia apostólica romana, no estuvo ahí marcando su manera de estar parado en el mundo. Entonces, Marsella es un código de imágenes y significados que todos vamos a entender. Por eso Marsella. Una vez que yo aprendo la simbología, voy a poder leer cualquier otro tipo de imágenes de tarot, ¿sí? Por eso vamos a empezar con Marsella. ¿Por qué lo simbólico? Bien. Aprendemos a aprender el mundo e introducimos el mundo desde nuestra manera de mirar el mundo. Carl Jung habla de gafas psíquicas. ¿De qué manera lo hacemos? En la dualidad. Sabemos del frío porque existe el calor, sabemos de la oscuridad porque existe la luz, y así con cada uno de los aprendizajes y de las experiencias. ¿Dónde vamos a encontrar el mundo simbólico? Bien, en los lenguajes artísticos. Por eso, por ejemplo, en cada uno de los arcanos, en cada una de las cartas del tarot, vamos a encontrar varios símbolos. Y también vamos a tener una simbología que tiene que ver con el color psicológico, con el color cultural. Vamos a ir leyendo esta pintura desde símbolos y significados y significantes del mundo pictórico, artístico, pero también desde la psicología, algunos conceptos. ¿Dónde nos es más fácil mirar en el otro, en el afuera? En cuanto digo a lo que es conductas. En el otro, esto que vemos más fácil que nosotros mismos se llama proyecciones. ¿Y siempre vemos lo mismo? No, no vemos siempre lo mismo. Hay veces, y según el momento, podemos ver una parte del todo, otra persona va a ver otra partecita del todo, y si hay muchas personas mirando, por ejemplo, una película, alguien va a ver con mayor claridad y pregnancia una escena, un color, un sonido, una voz. Bueno, de esa manera todos nosotros introducimos el mundo por nuestros 5 sentidos. Entonces, en este caso, las imágenes de los arcanos, a través de la lectura y la decodificación de los símbolos, de lo simbólico,
nos va a ayudar a mirar nuestras acciones, nuestras conductas en nosotros mismos y en el otro, para lo cual vamos a ir, a medida que avanzamos en el camino del tarot, aprendiendo de diferentes símbolos y maneras de significarlo. ¿Sí? Sincronicidades es otro de los términos que viene de la psicología, que en realidad viene de la física, pero bueno, se utiliza también a través de Carl Gustav Jung. Se introduce para nombrar ciertas características, ¿sí?, de los elementos, pero en este caso sincronicidades van a tener que ver con coincidencias. ¿De qué? Espacio y tiempo. ¿Qué significa esto de coincidir en el espacio y en el tiempo? Ese momento que los griegos nombraban el kairos, cronos como el tiempo cronológico lineal y kairos como un tiempo en el que suceden las cosas. Bien, sincronicidades sería ese momento justo en el que suceden las cosas y que uno se sorprende y queda prendado de la idea de qué cosa, qué loco, qué cosa rara, extraña. Por ejemplo, estoy pensando mucho en una persona y a los 2 segundos voy a buscar el celular, por ejemplo, y tengo un mensaje de esa persona. Y digo, qué loco, sentí antes de que llegara el mensaje algo que me conectaba con el otro, ¿sí? Entonces, a ese momento se lo llama sincronicidad. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es cerrar y pasar nuevamente por cada uno de los aspectos que fuimos viendo y de los conceptos que se fueron abriendo. Y en este caso la idea es cerrar para que uno pueda comprender hasta acá que el despliegue que se abrió en tanto uno intenta acercar, digamos, el conocimiento y que se pueda incorporar y hacer carne, como siempre digo, para que realmente el conocimiento suceda en ese aquí y ahora, en ese entonces. En principio parece complejo, de hecho es mucha información, o sea, el tarot, los 22 arcanos mayores. El tarot es una técnica de lectura simbólica donde existen muchísimos códigos que uno no va a poder cargar todos a la vez y que me van a funcionar perfecto. El incorporar códigos es paulatino. Un día voy a entender una cosa, otro día voy a entender otra. Esto se va a ir perfeccionando con la práctica. Pero es fundamental hacer primero una incorporación de características del objeto y información. Por eso en esta oportunidad yo quiero cerrar un poquito, ¿sí? ¿Qué abrimos? Bueno, abrimos palabras como ¿por qué la psicología y el tarot juntos? ¿Qué tienen que ver? Y ¿por qué podemos hablar de un lenguaje común? Y ahí estuvimos mirando simbología, sincronicidades y proyecciones. Una palabra, como es arcano, ¿no? Tiene su origen, nace, digamos, como arca y se desprende de arca. ¿Qué significa arca? Es un cofre que guarda secretos. Entonces, los 22 arcanos mayores, que en esta técnica, como les decía, hay 22 mayores y 56 menores, que son misterios, se llaman, o secretos, arcanos. Estos secretos, o sea, estos 22 arcanos, nos van a abrir, imagínense que son como cofrecitos, que nos van a permitir abrirlos y sacar información, pistas. ¿Por qué digo pistas? Porque desde esas proyecciones que nosotros realizamos en una lectura,
sea para nosotros mismos o sea para un consultante X, ha de haber un vínculo, una correspondencia entre lo energético, simbólico, ¿sí? Y las imágenes, y los colores, y las formas, y también la numerología. Entonces, una vez que yo puedo entender que este sistema simbólico que es el tarot me permite leer lo energético porque antes hubo una conexión, un vínculo, ¿sí?, con la energía vital de la persona que consulta, es un proceso que lleva un tiempo de acomodarse. Entonces, hacer consciente la propia sombra en esta dualidad que yo les contaba que vamos a aprender, cómo aprendemos el mundo, desde la dualidad. Yo les decía en unos videos anteriores, cede el calor porque cede el frío, existe la luz porque existe la sombra. Bien, cuando hablamos de abrir cofrecitos, abrir los arcanos, estamos hablando de develar o revelar secretos. ¿Y de quiénes son esos secretos? Personales. A veces estos secretos, por así decirlo, están tan profundamente escondidos, guardados, aplastados, como para que no molesten, que uno sigue viviendo y hay situaciones de crisis, por lo general, que abren de manera brusca esos cofres. Entonces, si yo tengo suficiente conocimiento e información para poder entender las pistas que me despliega este sistema como es el tarot, entonces voy a poder acercarme a la misión que a todos nos toca, de conocernos a nosotros mismos y de encontrar el camino de regreso a casa. ¿Qué casa? El hogar interno. El módulo 2, que es el módulo que voy a estar contándoles a continuación, va a ser una descripción de los laberintos psíquicos por los cuales todos pasamos en algún momento. Y esto es lo que llamamos arquetípico, ¿sí? Todos somos hijos, todos hemos sido o somos novias, novios, parejas, hermanos, ¿sí? Todos tenemos madres, padres. Bueno, esos lugares comunes que se llaman arquetipos, que los nombra Jung como arquetipos, van a empezar a coincidir con un sistema simbólico que cada vez se va a ir complejizando más. ¿Para qué? Para una mayor posibilidad de decodificar primero nuestra energía consciente e inconsciente con el método del psicotarot, ¿sí? Así que yo los invito a seguir aprendiendo e intercambiando información en el módulo 2.